Mi hermana embarazada exigió mi apartamento como regalo para su parto ya que soy rica e infértil. Pero cuando me negué, hizo mi vida un infierno, así que la eché a ella y a su esposo, y ahora se enfrentan a la realidad. Nunca pensé que estaría aquí sentada escribiendo sobre cómo mi propia hermana se volvió contra mí, pero supongo que eso es lo que pasa cuando el dinero y la propiedad se involucran. Pueden destrozar incluso a las familias más unidas. Me llamo Emma, y esta es la historia de cómo aprendí por las malas que a veces las personas a las que más ayudas son las que más te hieren. Al crecer, no éramos ricos de ninguna manera. Mamá y papá trabajaban duro para que no faltara comida en la mesa, pero no quedaba mucho para extras. Cuando mi hermana, Melissa, nació, yo ya tenía 6 años, e inmediatamente sentí esta necesidad abrumadora de protegerla y cuidarla. Tal vez fue porque podía ver lo agotados que estaban nuestros padres, o tal vez fue solo instinto de hermana mayor. Fuera lo que fuese, moldeó nuestra relación durante los siguientes 20 años, o al menos eso creía yo. Empecé a trabajar como camarera cuando estaba en la escuela secundaria. El café no era elegante, solo un lugar local donde los clientes habituales venían por café y panqueques, pero las propinas eran decentes, y aprendí rápidamente que una sonrisa y un buen servicio podían marcar la diferencia en la cantidad que llevaba a casa. Con cada cheque, dividía mis ganancias, una parte para ahorros, otra para lo básico, y siempre algo para Melissa. Emma, no tienes que comprarme cosas, Melissa decía a veces, pero podía ver cómo se le iluminaban los ojos cuando le traía a casa una camisa nueva o algo de maquillaje. Por supuesto que sí, tonta, eres mi hermana, le decía, y eso era todo. Cuando me aceptaron en la universidad con una beca, mamá lloró de alegría. Siempre has sido tan responsable, dijo, abrazándome fuerte. Sé que harás grandes cosas. Seguí trabajando a tiempo parcial durante la universidad, enviando dinero a casa a Melissa siempre que podía. Cuando me llamaba para decirme que necesitaba libros para la escuela o que quería ir al cine con sus amigas, le transfería el dinero sin dudarlo. La estás mimando, decía mi compañera de cuarto, Sara, viéndome revisar el saldo de mi banco después de enviarle dinero a Melissa por tercera vez en un mes. Es mi hermana, respondía, como siempre. Eso es lo que hacen las hermanas. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si Sara vio algo que yo no podía, o no quería, ver en aquel entonces. Pero la retrospectiva tiene una manera de hacer que todo sea más claro, ¿no? Después de graduarme, conseguí un trabajo en una empresa de bienes raíces. Ahí es donde conocí a James. No era solo un colega, era el dueño de la empresa. Desde el momento en que empecé a trabajar allí, se dio cuenta de mi empuje y determinación. No estaba buscando un romance, especialmente no con mi jefe, pero a veces la vida tiene otros planes. Tienes un talento natural para este negocio, me dijo un día después de cerrar un trato particularmente difícil. Entiendes a la gente y entiendes la propiedad. Esa es una combinación rara. Empezamos a salir 6 meses después, y cuando tenía 25 años, nos casamos. James era ambicioso, inteligente y sorprendentemente realista para alguien que había construido su propia empresa desde cero. Juntos, decidimos iniciar nuestra propia empresa de bienes raíces, y sentí que todo en mi vida encajaba perfectamente, bueno, casi todo. Cuando Melissa se comprometió, me dediqué a ayudar con la planificación de su boda. No tienes que hacer todo esto, decía James, viéndome extender otro cheque para el depósito de su local. Ella y su prometido podrían resolverlo solos. Es mi hermana, decía, y él me daba esa mirada, la que decía que no estaba de acuerdo pero que era mejor no discutir. Pagué la mayoría de los gastos de su boda, el vestido, las flores, el catering, lo que sea. Quería que su día fuera perfecto, y tenía los medios para hacerlo realidad. James me advirtió que estaba sentando un precedente peligroso. La gente no aprecia las cosas que obtiene con demasiada facilidad, me decía. Podría dar todo esto por sentado. Me reía de ello. No entiendes las relaciones entre hermanos, decía. Nos cuidamos mutuamente. Así es como funciona. Pero mientras estaba ocupada cuidando los sueños de Melissa, los míos empezaban a desmoronarse. James y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante años. Cada prueba de embarazo negativa se sentía como un puñetazo en el estómago. Cada cita con el médico traía más preguntas que respuestas, y finalmente, la devastadora noticia, nunca podría tener hijos propios. James trató de ser comprensivo,
pero podía ver la decepción en sus ojos. Él quería hijos, quería transmitir su legado, y yo no podía darle eso. Nuestro matrimonio no sobrevivió al diagnóstico, aunque honestamente, creo que las grietas habían estado allí por un tiempo. Nos divorciamos amigablemente, dividimos la empresa por la mitad y seguimos nuestros caminos por separado. Después del divorcio, me dediqué al trabajo. Sin la sombra de James sobre mí, florecí. Mi lista de clientes creció, mi reputación se solidificó, y pronto estaba ganando más dinero del que había ganado durante mi matrimonio. Dividimos nuestras propiedades de manera justa. Me quedé con 2 apartamentos más la mitad de las ganancias de la venta de nuestra casa, que utilicé para comprarme un hermoso lugar nuevo. La vida era buena, o al menos estable. Tenía mi trabajo, mis casas y mi independencia. Pero debería haber sabido que la estabilidad no duraría para siempre, no con Melissa en la imagen. Empezó inocentemente, como la mayoría de las cosas que eventualmente salen mal. Uno de mis apartamentos estaba vacío. No me había puesto a buscar inquilinos todavía. Después de mi divorcio, estaba ocupada reconstruyendo mi vida, concentrándome en mi carrera, y honestamente, no tenía prisa por lidiar con eso. Fue entonces cuando Melissa me llamó. Su voz tenía ese tono particular y lloriqueante que había llegado a reconocer a lo largo de los años, el que significaba que necesitaba algo. «Podemos hablar», empezó. Estaba en mi oficina revisando contratos, pero siempre tenía tiempo para mi hermana. «Claro, ¿qué pasa?» Bueno, hizo una pausa para crear un efecto dramático. Mark y yo estamos teniendo algunos problemas financieros. Hemos estado viviendo con mamá y papá, pero ya sabes lo estrecha que es esa casa, y recordé que mencionaste tener un apartamento vacío. Sabía dónde iba esto incluso antes de que terminara su frase. Por supuesto que sí. Había pasado toda mi vida anticipándome a las necesidades de Melissa antes de que las expresara. ¿Quieren quedarse en mi apartamento?, pregunté, ya reorganizando mentalmente mis planes financieros. Solo por un tiempo, se apresuró a añadir, solo hasta que nos recuperemos. Nos ayudaría mucho. ¿Sabes lo difícil que es para Mark encontrar un buen trabajo ahora mismo, y con la economía como está? Ni siquiera lo dudé. Por supuesto que pueden quedarse allí. Tendré las llaves listas para ti mañana. Oh Dios mío, Emma, eres la mejor hermana del mundo. Sabía que lo entenderías. Esto es solo temporal, lo prometo. Nos quitaremos de tu camino en poco tiempo. Mirando hacia atrás, debería haber puesto todo por escrito. Debería haber establecido expectativas claras sobre el alquiler, los servicios públicos y cuánto significaba temporal. Pero era mi hermana, y las hermanas no necesitan contratos, o al menos eso pensaba yo. Los primeros meses estuvieron bien. Melissa y Mark se mudaron, y apenas pensé en ello. Estaba ocupada con el trabajo, cerrando tratos, construyendo mi base de clientes. Mi negocio prosperaba. Resultó que muchos clientes preferían trabajar directamente conmigo en lugar de a través de la empresa que había compartido con James. Estaba ganando más dinero que nunca, pero también estaba trabajando más duro que nunca. Pasaron 6 meses, luego 1 año, luego 2 años. Melissa y Mark seguían en mi apartamento, y no habían pagado ni un centavo en alquiler o servicios públicos. Seguí diciéndome que estaba bien. Eran familia, y me iba lo suficientemente bien como para no necesitar el dinero. Pero algo empezó a molestarme, una pequeña voz en el fondo de mi cabeza que sonaba sospechosamente como James: la gente no aprecia las cosas que obtiene con demasiada facilidad. Fue durante una cena dominical en la casa de nuestros padres cuando todo empezó a desmoronarse. Mamá había hecho su famoso asado, y todos estábamos sentados alrededor de la mesa como lo habíamos hecho cientos de veces antes. La conversación fluía, todos estaban relajados, y pensé que tal vez este era el momento adecuado para sacarlo a colación. Oye, Mel, dije, tratando de mantener mi voz casual. Me preguntaba si podrías empezar a ayudar con las facturas de los servicios públicos del apartamento. Solo lo básico, agua, electricidad, ese tipo de cosas. El silencio que cayó sobre la mesa fue inmediato y pesado. Habrías pensado que había sugerido vender sus órganos en el mercado negro. El tenedor de mamá chocó contra su plato. Emma, exclamó, como si acabara de pronunciar una blasfemia en la iglesia. ¿Has perdido la cabeza?
Miré alrededor de la mesa, genuinamente confundida por sus reacciones. No estoy pidiendo alquiler, solo servicios públicos. Han estado viviendo allí durante 2 años. No puedo creer que me estés tratando como a uno de tus clientes de bienes raíces. La voz de Melissa tembló, sus ojos ya llenos de lágrimas. Siempre había sido buena llorando a voluntad. La había visto perfeccionar esa habilidad desde que éramos niñas. Tu propia hermana. Eso no es lo que estoy haciendo, intenté explicar, pero mamá me interrumpió. Las hermanas se ayudan mutuamente, dijo firmemente, dándome esa mirada decepcionada que no había visto desde que era una adolescente. No te crié para que fueras tan calculadora. Papá estaba sentado allí empujando sus guisantes alrededor de su plato, sin decir una palabra. Siempre se había mantenido al margen de los conflictos entre nosotras las hermanas, y aparentemente eso no iba a cambiar ahora. Bien, dije, sintiendo que mi pecho se tensaba con frustración. Olvídense de que lo mencioné. Sigan viviendo allí gratis. Está bien. Pero no estaba bien, en realidad no. Algo había cambiado durante esa cena. Alguna línea invisible había sido cruzada. Conduje a casa esa noche con las manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Las palabras de James resonando en mi cabeza de nuevo. La gente no aprecia las cosas que obtiene con demasiada facilidad. Las siguientes semanas fueron tensas. Melissa apenas me hablaba, actuando como si la hubiera herido profundamente con solo sugerir que contribuyera a los servicios públicos. Mamá seguía haciendo comentarios puntuales sobre la lealtad familiar y el amor fraternal, y yo seguía preguntándome si estaba loca por sentir que se estaban aprovechando de mí. Luego llegó la cena que lo cambió todo. Otro domingo, otra comida familiar, pero esta vez Melissa tenía un anuncio. Estoy embarazada, sonrió, mirando alrededor de la mesa con expectación. Oh, cariño, eso es maravilloso. Mamá saltó para abrazarla, mientras papá sonreía con orgullo. Felicidades, dije, y lo dije en serio. A pesar de todo, estaba feliz por ella. Sabía mejor que nadie lo valiosa que era la capacidad de tener hijos. Pero Melissa no había terminado. Se volvió hacia mí, su expresión de repente seria. Emma, necesitamos hablar sobre el apartamento. ¿Qué pasa con él?, pregunté, aunque algo en su tono hizo que mi estómago se contrajera. Bueno, hemos estado viviendo allí durante años, dijo, su voz adoptando ese tono razonable que usaba cuando estaba a punto de pedir algo grande. Y ahora, con el bebé en camino, creo que es hora de hacerlo oficial. Necesitamos estabilidad, ya sabes. Creo que deberías cedernos el apartamento. Por un momento, pensé que la había oído mal. ¿Cederme mi apartamento? Vamos, Emma dijo, su voz endureciéndose ligeramente. Eres soltera, eres rica y no puedes tener hijos propios. ¿Para qué necesitas toda esa propiedad de todos modos? Piensa en tu futura sobrina o sobrino. ¿No querrías que tuvieran un hogar seguro? Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien, cualquiera, señalara lo absurda que era esta petición, pero mamá y papá simplemente se sentaron allí asintiendo, como si lo que Melissa estaba diciendo tuviera perfecto sentido. Salí de la casa de mis padres esa noche aturdida, apenas recordando el camino a casa. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a zumbar con mensajes de Melissa. Era como abrir las compuertas del infierno. Estás celosa porque yo puedo tener hijos y tú no, decía el primer mensaje. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, mi café enfriándose en mi mano. Más mensajes siguieron durante todo el día. Siempre has sido egoísta. ¿Qué clase de mujer ni siquiera puede tener hijos? Vas a morir sola con todo tu dinero y propiedad. Bloqueé su número, pero empezó a enviarme mensajes en las redes sociales, cada plataforma, cada día. Implacable, como una tormenta que no pasaría. Mi hermana, a quien había ayudado a criar, a quien había apoyado en todo, ahora estaba usando mi infertilidad como un arma contra mí. Escuchar intenté, llamándola una noche, esperando razonar con ella. Esto no se trata de hijos o familia. Se trata de respeto y límites. Límites, se rió, pero no era la risa cálida que recordaba de nuestra infancia. ¿Quieres hablar de límites cuando estás tratando de dejar a tu hermana embarazada sin hogar? No te estoy dejando sin hogar. Simplemente no te voy a dar mi apartamento.
Es lo mismo, espetó. Si me das el apartamento ahora, al menos se quedará en la familia. Tu sobrino o sobrina podría heredarlo. No es como si tuvieras hijos propios a quienes dejárselo. Colgué. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida por primera vez desde mi divorcio. Pero Melissa no había terminado. Empezó a enviarme fotos de bebés y niños pequeños todos los días, hermosos, sanos con sus orgullosas madres. Familias felices. Cada imagen era como un cuchillo retorciéndose en mi corazón, y ella lo sabía. Finalmente, llamé a mamá. Necesitaba a alguien de mi lado, alguien que le dijera a Melissa que había ido demasiado lejos. Mamá, tienes que hablar con ella, dije, mi voz quebrándose. Me está enviando mensajes horribles. Está usando mi infertilidad para herirme. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Emma, dijo mamá finalmente, su voz cuidadosa y medida, tienes que ser más comprensiva. Melissa está embarazada, sus hormonas están por todas partes, y tú eres la hermana mayor, la exitosa. Deberías ser más indulgente. ¿Indulgente? Me está acosando. Nos mantenemos neutrales en esto, respondió mamá con firmeza. Tu padre y yo no tomaremos partido, pero recuerda, Emma, tú eres la que tiene dinero y estabilidad. Melissa necesita ayuda. Terminé la llamada sintiéndome más sola que nunca. Mis propios padres estaban eligiendo mantenerse neutrales mientras veían a su hija embarazada atormentar a su hija infértil. Vaya neutralidad. Pero lo que sucedió después superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Lo encontré temprano una mañana cuando abrí la puerta para coger el periódico, una caja grande envuelta en papel con motivos de bebés sentada inocentemente en mi puerta. Por un momento, mi corazón se elevó. ¿Era esta la forma de Melissa de disculparse? ¿Se había dado cuenta de lo mucho que me había herido? Debería haberlo sabido. Dentro de la caja había una muñeca de bebé, pero no del tipo que le darías a un niño. Esta muñeca había sido mutilada, sus extremidades de plástico torcidas y rotas, su rostro rayado y distorsionado. Pintura roja que se parecía inquietantemente a la sangre había sido manchada por todas partes. Una nota estaba prendida en su pecho, esto es lo que le estás haciendo a tu sobrino al negarnos un hogar. Corrí al baño y vomité. Luego me senté en el suelo de mi baño temblando y llorando durante lo que parecieron horas. Pero en algún lugar en medio de mi colapso, algo dentro de mí se endureció. Tomé fotos de la muñeca y la nota, mi mano firme ahora. No dejaría que la guerra psicológica continuara. Esa noche, hice algunas llamadas. Me enteré de que Melissa y su esposo se habían ido de vacaciones de una semana. Aparentemente podían permitirse eso, pero no los servicios públicos. Momento perfecto. Contraté una empresa de mudanzas y un cerrajero. En un día, empacamos todo de mi apartamento y lo trasladamos a una instalación de almacenamiento. Hice cambiar todas las cerraduras, incluidos los cerrojos. Incluso instalé una cámara de seguridad en la entrada. Pagué por 3 meses de almacenamiento por adelantado y le envié un mensaje de texto a Melissa con la información y el código de acceso de la instalación. Luego la bloqueé en todas partes, teléfono, correo electrónico, redes sociales, todo. Por supuesto, apareció en mi puerta en el momento en que regresó de vacaciones. Podía oírla gritar desde dentro de mi apartamento incluso antes de abrir la puerta. Bruja malvada, chilló cuando finalmente la enfrenté. Su esposo estaba detrás de ella, luciendo incómodo pero sin intervenir. ¿Hiciste esto a propósito? ¿Quieres que pierda al bebé por estrés? Sal de mi propiedad, dije, mi voz sorprendentemente tranquila, o llamaré a la policía. Todas tus cosas están en el almacén, pagado por 3 meses. Después de eso, es tu responsabilidad. No puedes hacerme esto. Soy tu hermana. Estoy embarazada. Estar embarazada no te da derecho a acosarme, dije. Ser mi hermana no te da derecho a abusarme. La muñeca fue la gota que colmó el vaso, Melissa. Tengo fotos de todo, los mensajes, la muñeca, la nota. Intentas cualquier otra cosa, y obtendré una orden de restricción. Se puso de un tono rojo alarmante. Mamá y papá nunca te perdonarán por esto. Puedo vivir con eso. Y podía.
Esa fue la parte sorprendente. Después de años de poner las necesidades de Melissa primero, de tratar de ser la hermana mayor perfecta, de dar y dar hasta que no me quedaba nada que dar, finalmente me estaba poniendo a mí misma primero. Se sentía aterrador. Se sentía maravilloso. Mamá llamó esa noche, como sabía que lo haría. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana embarazada?, exigió. Te criamos mejor que esto. No respondí y simplemente colgué. No debería haberme sorprendido cuando vi la publicación de Melissa en las redes sociales al día siguiente. Siempre había sido buena interpretando a la víctima, y esta vez no fue diferente. Su publicación fue una obra maestra de la manipulación. Nunca pensé que tendría que compartir algo tan personal, pero necesito apoyo ahora mismo. Mi propia hermana, a quien siempre he admirado, acaba de echarnos a mi esposo y a mí de nuestra casa. Sabía que estaba embarazada, sabía que no teníamos a dónde ir, pero cambió las cerraduras mientras estábamos fuera en unas pequeñas vacaciones por las que habíamos estado ahorrando durante meses. No sé cómo alguien puede ser tan cruel con su propia familia. Supongo que el dinero y el éxito pueden cambiar a la gente. Por favor, téngannos en sus pensamientos mientras tratamos de averiguar nuestros próximos pasos. Los comentarios empezaron a llegar de inmediato. Nuestros parientes, nuestros amigos de la infancia, incluso algunos de mis contactos de negocios que estaban conectados con nosotros en las redes sociales, todos ellos expresando conmoción y decepción en mí. Gente que había conocido toda mi vida me estaba llamando desalmada, cruel, tóxica. Confié en ti con mis tratos de bienes raíces, pero ahora veo tus verdaderos colores, escribió un cliente. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana embarazada?, comentó otro. El dinero realmente destruye a la gente, añadió alguien más. Me senté en la mesa de mi cocina leyendo comentario tras comentario, sintiendo una extraña sensación de calma. Esta era la última carta que Melissa podía jugar: presión social, vergüenza pública. En el pasado, habría funcionado. Me habría disculpado, habría cedido, habría hecho cualquier cosa para hacer las paces. Pero no esta vez. Abrí mi computadora portátil y empecé a escribir mi propia publicación. Sin drama, sin acusaciones, solo hechos. Subí las capturas de pantalla de sus mensajes primero, cientos de ellos, cada uno más cruel que el anterior, mensajes llamándome mujer incompleta, diciéndome que merecía ser infértil, diciendo que moriría sola. Luego añadí las fotos de la muñeca mutilada y su nota. Me he mantenido callada sobre esta situación por respeto a mi familia, escribí. Pero ya que mi hermana ha elegido hacer esto público, siento que necesito compartir mi versión. Estos son solo algunos de los mensajes y artículos que he recibido de Melissa durante las últimas semanas. Sí, le pedí que se fuera de mi apartamento, un apartamento en el que vivió gratis durante 2 años sin contribuir ni siquiera a los servicios públicos básicos. Le pedí que se fuera después de que exigiera que le diera el apartamento por completo, alegando que no merecía ser dueña de él porque no puedo tener hijos. Tomé medidas solo después de recibir esta muñeca en mi puerta. He pasado toda mi vida tratando de ser una buena hermana, pero no seré chantajeada emocionalmente ni abusada, ni siquiera por mi familia. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La marea de la opinión pública cambió tan rápido que me dio un latigazo cervical. Gente que me había condenado horas antes ahora se disculpaba. Amigos que se habían mantenido callados estaban hablando en mi apoyo. Incluso mis antiguos clientes se estaban poniendo en contacto para expresar su horror por lo que Melissa había hecho. Pero el comentario que me golpeó más fuerte vino de la madre de Mark, la suegra de mi hermana. Estoy absolutamente horrorizada por lo que ha hecho mi nuera, Emma. Lo siento mucho que hayas sido sometida a este abuso. Melissa, cría a mi hijo mejor que para que se quede de brazos cruzados viendo este tipo de crueldad. Tendremos una discusión familiar seria sobre esto. Han pasado 6 meses desde que todo se derrumbó, o tal vez desde que todo finalmente encajó, dependiendo de cómo lo veas. Mamá me llamó el día después de que mi publicación se volviera viral, llorando y disculpándose. Dijo que no tenía idea de los mensajes o la muñeca, que había estado ciega en quién se había convertido Melissa. Les fallé a las dos, dijo. Te fallé al no defenderte cuando me necesitabas, y le fallé a Melissa al permitir su peor comportamiento durante todos estos años. Papá se puso al teléfono también, diciendo más palabras a la vez de las que le había oído en años. Nos equivocamos, Emma. Pensamos que mantenernos neutrales era lo correcto,
Pero a veces no tomar partido significa tomar el partido equivocado. Están tratando de enmendar ahora. Cenamos juntos una vez a la semana, solo nosotros tres. Estamos reconstruyendo nuestra relación lenta y cuidadosamente, con nuevos límites y mejor comunicación. Nunca mencionan a Melissa a menos que yo la mencione primero, lo cual rara vez hago. Escucho cosas sobre ella a través de la familia, por supuesto. Ella y Mark están alquilando un pequeño apartamento ahora, luchando para llegar a fin de mes. Ha estado pidiendo dinero a nuestros padres, pero finalmente están aprendiendo a decir que no. La bebé nació el mes pasado, una niña. Mamá me mostró una foto, pero no sentí nada excepto una vaga tristeza por una sobrina que probablemente nunca conoceré. Algunos parientes todavía piensan que debería reconciliarme con Melissa por el bien de la familia. Dicen que lo siente, que tener al bebé la ha cambiado, que quiere enmendar. Pero recordé las palabras de James sobre la gente que no aprecia las cosas que obtiene con demasiada facilidad, y finalmente entiendo lo que quería decir. No se trataba solo de dinero o propiedad, se trataba de respeto, límites y autoestima. Alquilé el apartamento el mes pasado a una pareja joven que me recuerda un poco a mí misma cuando estaba empezando. Pagan el alquiler a tiempo, cuidan bien el lugar y nunca dejan de expresar su gratitud por encontrar una casa tan bonita. A veces la bondad de los extraños se siente más genuina que la obligación de la familia. Mi negocio está mejor que nunca. Resulta que, cuando dejas de permitir que la gente drene tu energía con drama y chantaje emocional, tienes mucho más tiempo y enfoque para otras cosas. Ayer, recibí otro mensaje de Melissa. Encontró una forma de contactarme a través de un correo electrónico de trabajo. Escribió que me extraña, que lo siente, que quiere que su hija conozca a su tía. Leí el mensaje 2 veces, luego lo archivé sin responder. Tal vez algún día esté lista para tener una relación con mi hermana de nuevo, pero no será porque necesita algo de mí. Será porque ambas entendemos que el amor no debe venir con condiciones y la familia no es una excusa para el abuso. Por ahora, me estoy concentrando en construir una vida que me haga feliz. He aprendido que a veces lo más fuerte que puedes hacer es alejarte, y a veces la mejor familia es la que eliges para ti misma. Antes pensaba que ser una buena hermana significaba estar siempre ahí, siempre dar, siempre perdonar. Ahora sé que a veces ser una buena hermana para ti misma significa saber cuándo parar.